Bueno, hola a todos, bienvenidos a la clase virtual de mecánica vectorial. Es una valiosa oportunidad para seguir trabajando a pesar de cualquier condición que se presente. Tienen que saber que tienen todo el apoyo de los docentes, del grupo de docentes, y que ninguna clase tiene que ser perdida, más aún cuando tenemos estas herramientas tan poderosas. Entonces vamos a empezar con la primera clase, que habla sobre una introducción a la mecánica vectorial, lo que tenemos que recordar sobre física y que nos va a servir para tener un ritmo continuo y formar más bien un concepto, una base teórica fuerte para resolver los problemas que se van a presentar a continuación. Entonces, para empezar hemos creado esta pequeña guía de estudio sobre la primera unidad que habla sobre los fundamentos. Les invito a que lean con atención. Yo me voy a saltar esta parte, voy a mandar una tarea también que estará relacionada con este material que se ha creado. Y bueno, algo que parece o que puede sonar un poco redundante es hablar sobre las dimensiones que se va a tratar. Ya habíamos hablado en física anteriormente sobre las unidades de longitud, masa y tiempo, donde la longitud y la masa como unidades fundamentales van a ser muy importantes en esta parte de estudio. La longitud, porque nosotros vamos a tener vectores longitud y evidentemente nosotros también tenemos que fijarnos bien en la masa, porque los cuerpos que tienen una masa tienden a generar, más bien, tienen que generar un peso al ser multiplicados por la gravedad. Muy bien, avanzando con esto, bueno, mencionamos también el tiempo, pero el tiempo aquí en la estática, que es la parte de la mecánica vectorial que se estudia, no viene a ser una parte influyente porque las estructuras estáticas o quietas, que son las que se estudian, no tienen que cambiar su estado en función del tiempo. Es decir, una torre que está... un edificio es una estructura estática. Ese edificio no tiene por qué idealmente moverse a lo largo del tiempo. Por eso el tiempo se menciona como una unidad fundamental, sí, pero que le compete en mayor parte a la dinámica. Muy bien, vamos a empezar con las leyes de Newton. Entonces, cuando nosotros hablamos de estática, hablamos de la primera ley de Newton, por ejemplo, donde nosotros vamos a tener una partícula a la cual le influencian muchas fuerzas, fuerzas de F1, F2, F3, en fin, n número de fuerzas. A ese número de fuerzas nosotros tenemos que alcanzar un equilibrio. Y dice, como dice aquí en el texto, un cuerpo que inicialmente se encuentra en reposo o se mueve sin aceleración o en movimiento uniforme, permanece en ese estado si no hay influencia de fuerzas adicionales. Quiere decir, por ejemplo, les he puesto un ejercicio aquí. Por ejemplo, este balón que nosotros vemos aquí está reposando sobre el suelo. Las únicas fuerzas que hay, si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre, si lo queremos ver así de esa manera, en esta parte de aquí, vamos a encontrar que las únicas fuerzas que se encuentran en este balón son la fuerza que genera el propio balón sobre el suelo, que viene a ser el peso, y la reacción que el suelo tiene contra el balón, que sería la reacción que viene a ser el suelo hacia el balón. Voy a regresar un poco. Entonces, la primera ley hace referencia a que este balón no va a cambiar su estado de estática, su estado de reposo, si es que una fuerza exterior no viene y lo saca de ese estado. ¿Sí? Si viniese una fuerza exterior, llamémosla F, que puede ser alguien pateando ese balón, va a sacar del estado del reposo ese balón, pero como el balón no tiene esa fuerza, entonces permanece estático. A eso hace referencia a la primera ley. La segunda ley de Newton, pues bien, vamos al mismo ejemplo del balón. Si yo, de hecho, voy a patear el balón con alguna fuerza, F, y lo voy a sacar de tal manera que este va a adquirir una aceleración, donde la fuerza es igual a masa por aceleración. Esta fórmula funciona solamente cuando existe movimiento acelerado, cuando la velocidad de la partícula o del cuerpo cambia.
Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, la estática no viene a estudiar, o más bien no ocupa la segunda ley, no le compete a la estática, esto le compete netamente a la dinámica. Ya, muy bien, avanzando en el tema. Entonces tenemos ahora la tercera ley. ¿Qué dice la tercera ley? La tercera ley hace referencia a la acción y reacción. Algo ya mencionamos anteriormente con el mismo ejemplo del balón, donde nosotros vamos a tener para cada acción, que sería el peso, una reacción de igual magnitud, es decir, que si el peso es de... vamos a ser un poco más proactivos, no sé cómo borrar esta parte de aquí. Bien. Pues bueno, no sé. En fin, vamos a tener esos problemas técnicos al inicio. Es la primera vez que utilizo esta vaina de aquí, pero en fin, vamos a ver. Quiere decir que si el peso, como está calculado en esta parte de acá, o la fuerza, el peso que es igual a la fuerza es igual a 4.12 newtons, la reacción tiene que tener igual magnitud, o sea, 4.12 newtons. Estos dos, que vectorialmente son representados como un módulo, voy a rayarlo, si me permiten, en otra aplicación diferente. Estos dos que se encuentran ahí, muy bien, lo voy a poner así, en diagrama de cuerpo libre. Yo tendría en el plano una fuerza del peso, una fuerza que es igual al peso, y en esta parte una reacción. Entonces, para que se cumpla la tercera ley de Newton, yo tengo que hacer sumatoria de fuerzas. En este caso, si voy a ponerlo con otro color, si yo tengo los ejes X y el eje Y, yo voy a poder decir que la sumatoria de fuerzas en el eje de las X es igual a 0. Y es igual a 0 porque, como ustedes ven, ni aquí ni acá existen fuerzas en X. Pero yo sí voy a tener una sumatoria de fuerzas en el eje de las Y. Y es igual a la reacción, que es positiva para arriba, como ustedes ven aquí, menos un peso que le he puesto negativo, evidentemente, porque está para abajo. Cuando yo he determinado en este plano cartesiano que positivo es para arriba en las Y y positivo es hacia la derecha en las X. Por lo tanto, yo voy a tener que esto es igual a 0 también, y voy a igualar la ecuación R menos P es igual a 0, de donde R es igual a P. Y es por eso que la reacción tiene igual magnitud, pero dirección contraria. Vamos para acá de vuelta. Entonces no olvidemos a lo que hace referencia. La primera ley que indica las fuerzas y que un cuerpo permanece en reposo siempre que no se le aplique una fuerza exterior, y la tercera ley que hace referencia a la acción y reacción. Perfecto. Algo también importante que nosotros debemos recordar son los sistemas de unidades. Esto es sumamente importante debido a que si nosotros manejamos muy bien los sistemas de unidades, vamos a tener una ventaja cuando busquemos una posible verificación de la solución. Es decir, que si nosotros operamos y pedimos pedimos una longitud, nosotros deberíamos obtener una respuesta en metros, en pies o feet, como le quieran llamar, puede ser en kilómetros y en cualquier unidad que se presente la longitud. De la misma forma, si yo busco como respuesta una fuerza, yo tengo que encontrar una respuesta que me dé en newtons, libras fuerza, o cualquier unidad en la que yo ocupe fuerza, pero principalmente estas dos, ¿no? Newton y libra fuerza. Ya, aquí hay algo que aclarar importante. Según el autor del libro, cuando nosotros hablamos de fuerza, ustedes van a encontrar que a varios autores escriben libra fuerza de esta manera, y otros autores ponen libra fuerza únicamente con LB, que es importante saber porque nosotros tenemos que diferenciar la libra fuerza que no es igual a libra masa. No es lo mismo libra masa que libra fuerza. La fuerza es unidad de fuerza, así como los newtons, y la libra masa
corresponde como libra fuerza newton, la libra masa corresponde a kilogramo. Eso tiene que estar claro. Bueno, aquí está explicado en el texto que les invito a leer. Ya, algo importante también, los prefijos y sufijos. Miren, esto de los prefijos y sufijos es algo tan cotidiano que a veces no lo sabemos utilizar. Les voy a dar un ejemplo súper fácil. Cuando empezó la era de la computación, pues me imagino yo que las memorias muy grandes, no me acuerdo los discos perforados de cuántos serían, pero estábamos hablando de 14 bits, qué sé yo. O más fácil, un archivo cualquiera de Word puede pesar hasta 10 megabytes para poder ser enviado por un correo cotidiano. Ya, entonces nosotros cuando hablamos de que el archivo debe pesar 10 megabytes, estamos hablando 10 megabytes. Y ahora, esta es una referencia, nosotros sabemos que que las unidades de almacenaje comunes, las flash memory, pueden ser de 16 gigabytes o de 24 gigabytes. Es decir, que nosotros estamos ocupando estos prefijos y sufijos de forma cotidiana aún sin saberlo. ¿Ya? De la misma forma se utilizan para las unidades físicas, que en nuestro caso viene a ser, permítanme un segundo, que para nuestro caso viene a ser las unidades de fuerza, las unidades de presión, las unidades de longitud, en fin. Por ejemplo, si yo tengo, voy a poner aquí 200 metros, y yo quiero usar un prefijo para pasar esta unidad de metros, voy a utilizar una técnica de conversión de unidades. Fíjense bien, si yo quiero que estos metros se simplifiquen, voy a poner así. Yo le voy a pasar a kilómetros. Y lo que estoy haciendo es multiplicando este 200 metros por un 1. Fíjense bien. Fíjense en esta parte de aquí. Yo voy a poner lo siguiente. Y digo que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Si ustedes se fijan, 1 kilómetro es igual a 1000 metros, quiere decir que yo podría reemplazar estos dos. No lo voy a hacer porque yo quiero deshacerme de los metros y pasar a kilómetros, pero a la final yo estoy multiplicando 200 metros por un 1, que no se escribe como 1, pero tiene una forma especial. Y digo 200 por 1, 200 para 1000, 0.2. Si metros se fue con metros, me queda 0.2 kilómetros. Y esa sería la respuesta. Muy bien. Ahora, entonces, ustedes vieron, utilizamos kilo para nosotros pasar de la unidad elemental metro a kilómetro. Muy bien, aquí algo importante es decir que si se fijan bien, los múltiplos se escriben con letra mayúscula, mientras que los submúltiplos con minúscula, a excepción del kilo, que se escribe con letra minúscula. Bueno, y aquí hay varios detalles que sería importante que lean. Aquí está un ejercicio propuesto y vamos a pasar de forma directa a la conversión de unidades. Voy a dar una técnica, ¿no? Aquí hay varios ejercicios propuestos y hablamos también de la homogeneidad dimensional. Ahora, muy bien, ¿a qué se refiere esto de la homogeneidad dimensional? Quiere decir, voy a pasar para acá para no usar el mismo ejemplo, quiere decir que yo voy a asumir esto, ¿no? Yo voy a tener un tiempo 1 igual a 4 días y un tiempo 2 igual a 12 horas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, yo tengo estos dos tiempos y si yo quiero hacer una operación de tiempo total, donde voy a sumar tiempo 1 más tiempo 2, yo no puedo decir que el tiempo total es igual a 4 días más 12 horas, de donde esto me va a dar 12 más 4, 16, no sé si días u horas, ¿no? Entonces esta operación no vale. Homogeneidad dimensional hace referencia a que yo debo utilizar las mismas dimensiones, ya sean días u horas, para resolver la operación. Entonces la operación correcta sería que el tiempo total sea igual a 4 días y a este 12 yo le voy a transformar. Fíjense de qué manera. Yo tengo 12 horas que le voy a transformar. Si yo me quiero deshacer de horas, lo voy a poner abajo y aquí arriba voy a poner días para que se puedan simplificar. Y digo lo siguiente.
Un día tiene 24 horas. Ahora, si me permiten, voy a coger mi calculadora, aunque no está tan difícil. Voy a poner esto aquí. Y digo lo siguiente. Voy a poner de la misma forma, ¿no? Permítanme, voy a corregir ese igual, que está horrible. Voy a poner la ecuación también un poquito mejor. 4 días más 12 horas. Muy bien, voy a ponerla aquí. Entonces decíamos que el tiempo total es igual a 4 días más 12 horas. Y a esta de aquí, a estas horas, yo le iba a transformar con una fracción. Y decía horas y días en la parte superior. Decía que un día equivale a 24 horas. Muy bien. Entonces fíjense bien, yo tengo aquí 4 días más, y aquí horas con horas, resolviendo el paréntesis. Horas con horas se simplifica y digo que 12 dividido para 24 es 0.5 días. Entonces, ahora que las unidades son homogéneas, días y días, yo voy a poder resolver la ecuación. Y digo 4 más 0.5, 4.5 días, que sería el tiempo total. A eso se refiere de forma práctica lo que dice el texto guía a homogeneidad dimensional. Muy bien, es importantísimo que sepamos homogeneidad dimensional. Ahora pasamos a algunos ejercicios resueltos sobre transformación de unidades. Les invito más bien a que lean los ejercicios propuestos. Tenemos uno por aquí, 2, 3 y algunas notas importantes para resolver los ejercicios. Yo voy a hacer un ejercicio adicional y con eso estaría culminada la clase para que ustedes puedan de forma muy sencilla, otra vez me equivoqué, resolver estos ejercicios propuestos, ¿no? Entonces vamos a ver. Voy a irme por acá. Voy a utilizar otra página. Fíjense bien, entonces yo voy a hacer una transformación bastante común. No olviden que también el uso de la tecnología es importante. Ya existen conversores como aplicaciones descargables gratis en la red, pero les invito a que comprendan el por qué y cómo funcionan estos para que vaya reforzándose sus habilidades matemáticas. Fíjense bien, entonces voy a hacer una conversión sencilla de 100 kilómetros por hora. Fíjense bien, y al aspecto que le voy a dar yo a este ejercicio. Quiero calcular, o más bien tengo una velocidad de 100 kilómetros sobre hora. Fíjense bien la forma en la que escribo, en la forma fraccionaria. No es lo mismo, o bueno, significa lo mismo, pero no me va a dar facilidad de escribir una velocidad de 100 kilómetros sobre hora. ¿Por qué? Porque fíjense bien, yo voy a multiplicar por esta fracción para convertir y digo, si yo quiero pasar a, voy a poner aquí, ¿no? Yo quiero saber la velocidad en metros sobre segundo, ya van a fijarse porque ¿cuánto equivaldrá 100 kilómetros por hora en metros sobre segundo? Entonces yo tengo una estrategia que es la que mejor me ha funcionado y la que más fácil se me hace a mí. Y digo, yo quiero deshacerme de los kilómetros y como está en el numerador le pongo el denominador. Y en lugar de kilómetros, la unidad de longitud es metros, por lo tanto yo voy a poner metros en la parte superior. Y digo lo siguiente, un kilómetro equivale a 1000 metros. Y yo ya me he deshecho de los kilómetros. Ahora, yo voy a multiplicar por otra fracción para convertir, para deshacerme de las horas. Como las horas originalmente están en el denominador, yo le voy a poner en el numerador acá y necesito segundos. Y digo que una hora equivale a 3600 segundos. Voy a hacer un paréntesis aquí y voy a explicar de dónde viene. Yo voy a decir que tengo una hora, ¿no? Y si yo no sé directamente los 3600 de memoria, pues lo que yo me he saltado este paso, el paso que me he saltado más bien es el siguiente. Yo digo una hora le quiero pasar a minutos y digo que 60 minutos equivale a una hora. Y ahora le voy a transformar a segundos. Como hora se fue con hora, digo, para que este minuto se vaya, debo poner aquí minutos y aquí segundos. Y digo, un minuto es igual a 60 segundos. Y si ustedes multiplican 60 por 60, sería 1 por 60 por 60, este es igual a 3600, que es lo que yo he colocado en la parte superior. Muy bien.
Entonces, volvemos al ejercicio inicial. Mientras borro esto a toda velocidad, ¿ya? Muy bien, entonces tengo esta velocidad. Y yo ya me he deshecho de los kilómetros, como estaban aquí. Me he deshecho en esta parte ya de las horas. Y las unidades que me quedan son metros sobre segundo. Y lo que me queda no es nada más que decir lo siguiente. Fíjense bien. Voy a decir 100 por 1000 y esto dividido para 3600, donde la velocidad es igual a 27.78 metros sobre segundos. O que sería lo mismo que escribir que la velocidad es igual a 27.78 metros sobre segundo. Ahora bien, ¿por qué escribir de esta forma me dificulta las cosas? Porque cuando yo coloco 100 kilómetros sobre hora, no puedo multiplicar con facilidad o identificar qué debo poner en el numerador y en el denominador. Entonces es por eso que yo les invito a que utilicen esta forma de escritura que les va a facilitar los ejercicios de conversión de unidades, definitivamente. Muy bien. Entonces, fíjense bien. Les voy a poner un ejemplo. Utilizando este ejercicio que hemos realizado aquí, 27.78, ojalá no se me olvide. Entonces, digo que un vehículo que iba a 100 kilómetros sobre hora equivale a que vaya a 27.78, si no me equivoco, déjenme ver, 27.78, perfecto, 27.78 metros sobre segundo. ¿Por qué es interesante en algunos casos hacer estas conversiones? Fíjense bien, voy a poner un ejemplo. Un corredor de rally está en su vehículo viajando a 100 kilómetros por hora, que es lo que él conoce porque su velocímetro marca esa velocidad. Cuando el corredor sale despegado de una rampa, se mantiene en el aire un tiempo igual a 1 segundo y él quiere saber cuál es la distancia que se desplazó. Muy bien, entonces si ustedes se fijan bien, él contó 1 segundo de haber estado en el aire antes de volver a estar en el suelo, en esta trayectoria que hizo en el salto. Y si él estuvo a 100 kilómetros por hora, ¿cómo saber de forma fácil cuál es la distancia que recorrió? Muy bien, si yo transformo esos 100 kilómetros por hora a metros sobre segundo, pues me voy a dar cuenta que por cada segundo él estuvo en el aire, más bien que por cada segundo que estuvo en el aire, él recorrió 27.78 metros. Es un ejemplo que se me acaba de ocurrir para que ustedes puedan usar este método de transformación de unidades. Permítanme un segundo, quiero solo verificar que lo que estoy determinando es cierto. Decíamos 100 por 1000 dividido para 3600. Sí, 27.78. Entonces, bueno, eso sería todo el ejercicio. Hay algo importante que decir aquí. Pues fíjense bien que cuando yo quiero transformar la parte de horas, yo le tengo que poner contrario la equivalencia para que se puedan simplificar. Y de la misma forma, cuando tengo en el numerador algo de unidades, pues yo le quiero transformar le tengo que poner más bien el factor cruzado, ¿no? Para que se simplifique. Puede que para alguien de más decirlo y sea evidente, pero vale la pena aclararlo. Voy a hacer un ejercicio más. Me animé a hacer un ejercicio más. Fíjense bien. Voy a hacer lo siguiente. Y de paso voy a aclarar algo importante. Nosotros hablamos de masa y de fuerza, ¿no? Cuando yo hablo de masa y de fuerza, por ejemplo, estoy hablando de libras masa y de libras fuerza, para el sistema inglés. Y estoy hablando de kilogramos y estoy hablando de newtons para el sistema internacional de medidas. Muy bien. Entonces, yo necesito saber cómo paso una masa a una equivalencia en fuerza. Pues no es nada más que decir que la fuerza es igual a masa
por aceleración, donde si yo tengo un cuerpo reposando con una masa de 1 kilogramo, pues esta masa multiplicada por la gravedad es igual a un peso, donde el peso es igual a una fuerza. Y la aceleración que sirve para calcular el peso no es más que la gravedad. Por eso, peso es igual a masa por gravedad. Algunos autores lo pondrán en inglés, weight es igual a masa por gravedad, por eso la W. Muy bien. Entonces, es sencillo en el Sistema Internacional de Medidas decir que 1 kilogramo, fíjense bien cómo lo opero, por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que esto es la aceleración, es igual a 9.8 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, lo que es igual a 9.8, perdón, otra vez decía 9 que parece que, 9.8 newtons. ¿Ya? Muy sencillo para el Sistema Internacional de Medidas. Ahora vamos a entender cómo una libra masa puede pasar a ser una libra fuerza. Muy bien, vamos para acá. Entonces, vamos a hacer esto de la siguiente manera. Muy bien, ahora yo quiero saber una masa que pesa 1 libra masa, ¿cómo le calculo su peso? ¿Cómo calculo su peso? W. Entonces, bien, yo digo que W, igual que en el otro sistema, es igual a masa por gravedad, de donde yo tengo una masa de 1 libra masa por la gravedad. Ahora, el dato que comúnmente no se conoce es gravedad. Pues bien, la gravedad en el sistema inglés es igual a 32.2. Si es que no me equivoco, esto es pie sobre segundo al cuadrado. Fíjense bien, en unidades, la gravedad debería representar lo mismo, ¿no? 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Metro es unidad de longitud al igual que pie y segundo es tiempo al igual que segundo, que son las unidades para los dos sistemas. Muy bien, entonces no olviden, 32.2 pie sobre segundo al cuadrado. Y esto es igual a 32.2 pie sobre segundo al cuadrado. Al final, yo tengo que el peso es igual a 32.2 libra masa por pie sobre segundo al cuadrado. Y ahora voy a ocupar un recurso que es una fracción de transformación de la misma forma que ya aprendimos. Y digo lo siguiente, y digo que 1 libra fuerza es igual a 32.2 libras masa por pie sobre segundo cuadrado. Coincidentemente, el factor de conversión de libras masa pie segundo cuadrado a libra fuerza es igual al valor de la gravedad. Es por eso que si nosotros vemos libra masa pie segundo cuadrado se va con libra masa pie segundo cuadrado y 32.2 se simplifica para quedar 1. Por lo tanto, el peso es 1 libra fuerza. Y por eso, para concluir, yo puedo decir que una masa que tiene como masa 1 libra masa, se suena trabalenguas, pesa, no es igual, pero pesa 1 libra fuerza. Y de ahí no habrá más confusiones en esta parte de aquí. Eso es todo por esta clase, espero que les guste y que puedan hacer alguna pregunta que sea de su interés.